damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Como siempre tenemos preparado para todos ustedes un tema de vital importancia, donde usted puede ser una persona en este momento que necesite del consejo, de la orientación para poder buscar asistencia médica, porque a veces, porque tenemos una situación, una condición, vamos a la farmacia, nos autorrecetamos y creemos que con eso vamos a tener controlada la situación por supuestamente economizarnos la consulta. Pero sabemos que también en nuestro país hay una situación muy difícil donde no ajusta para todo. Sin embargo, también hay prioridades. Tenemos para salir en la semana morazánica, lo cual no digo que esté mal, pero no tenemos para comprar nuestros medicamentos o para acudir por un síntoma que tenemos. Pero en general hay de todo y nuestra función es hacer medicina preventiva. Por eso es que hoy hablaremos acerca de la poliposis nasal. Parece un tema difícil, pero que en realidad es algo sencillo de explicar y que a lo largo de Avances en Salud lo estaremos desarrollando con el doctor Enrique Cruz, médico otorrinolaringólogo de nuestro país, que viaja a diferentes ciudades, a Ciguatepeque, a La Paz, a Olancho, tiene su centro aquí también en Tegucigalpa, Centro Médico La Granja, por cierto, que dentro de un momento ustedes verán sus números de contacto en pantalla si ustedes necesitan la asistencia de un médico otorrinolaringólogo en cualquiera de los puntos que le había mencionado anteriormente. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Enrique Cruz. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por tenerme nuevamente aquí en su programa y para mí siempre un gusto tocar estos temas tan importantes y agradables con usted. Doctor, cuando usted me propuso este tema me pareció muy interesante y por cierto jamás lo hemos hablado en Avances en Salud y de hecho, según lo que he podido leer y ver en varios de los casos, que he escuchado casos relacionados con esto, no es mi área que conste, pero sí se escuchan de los casos que tiene poliposis nasal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay que tratar de entender un poquito de qué estamos hablando acá. Estamos hablando de una enfermedad que se produce a nivel de la nariz. Estamos hablando de una enfermedad crónica, algo que sucede por mucho tiempo, dura mucho tiempo, y estamos hablando de una inflamación de la mucosa de por dentro de los senos paranasales. Para antes de hablar de los pólipos nasales, probablemente hubiéramos tenido que hablar un poco de rinosinusitis, ¿verdad? De la sinusitis que comúnmente nosotros le llamamos. Pero ese es otro tema completamente aparte, nos tomaría todo un programa tratarlo. Entonces vamos directamente a los pólipos. Los pólipos se producen dentro de los senos paranasales, en particular de los senos etmoidales, de las celdillas anteriores de los senos etmoidales y en los senos maxilares básicamente. Estos senos se ubican en la parte entre los ojos, ¿verdad? Esos son los etmoides y aquí a nivel de más o menos de los pómulos, ¿verdad? Ahí están los senos maxilares, las entradas o los meatos que se llaman. De ahí emergen en algunos casos los pólipos. ¿Qué son los pólipos? Los pólipos son unas tumoraciones benignas, ¿verdad? No les vamos a decir cáncer en ningún momento porque no lo son. Y son unas masitas que se van produciendo en forma de gajos como asemejando un racimo de uvas, ¿verdad? Entonces empiezan muy pequeños y empiezan a crecer, se empiezan por decir así, como a hidratar y entonces empiezan a formar una masa de aspecto y de contextura gelatinosa. ¿Qué es lo que produce estos pólipos dentro de la nariz? Los pólipos en la nariz, el problema que producen básicamente es que van cortando la capacidad de la persona de poder respirar de una forma correcta y adecuada. Entonces el paciente cuando llega a nuestra consulta, lo primero que nos dice es que progresivamente, en el transcurso de una cantidad de tiempo bastante prolongada muchas veces, ha ido perdiendo la posibilidad de respirar. Antes respiraba poco, ¿verdad? Ahora respira menos y cada vez menos y menos y menos. Primero a veces es una sola fosa nasal, después es la otra y a veces las dos, hasta que llega un momento que el paciente no puede respirar más por la nariz, ni en el día, ni en la tarde, ni en la noche, y se ve en la obligación de respirar exclusivamente a través de la boca. Entonces, esta es una enfermedad que se presenta con cierta regularidad entre las personas que padecen de este tipo de alergias nasales.
como ser la rinitis, que se va a complicar con la sinusitis, y posteriormente, en un pequeño porcentaje, porque no toda la gente que tiene sinusitis desarrolla pólipos, ¿verdad?, va a desarrollar esta enfermedad. Doctor, porque algunos pacientes refieren, bueno, a mí me están tratando por sinusitis, pero al hacerme un estudio que más adelante ustedes verán de qué se trata, mediante un video que tenemos preparado para todos ustedes, me dijeron que tenía una poliposis nasal. ¿Se podría confundir o ser un diagnóstico diferencial a la sinusitis? Sí, lo que pasa es que tienen una diferencia importante en la severidad básicamente de la congestión de la nariz. El paciente con la sinusitis nos va a presentar una sintomatología que básicamente está orientada a la sensación de inflamación en la región de los pómulos, entre los ojos, aquí a nivel de la frente, ¿verdad? Un dolor de cabeza que le incomoda las órbitas alrededor de los ojos, siente la sensación del ojo cansado, hay a veces en algunas ocasiones lagrimeo. Se presenta con mucho moco, con mucha secreción de la nariz, ¿verdad? Que no es la secreción de la alergia de la nariz, que es una secreción hacia el frente, sino que más bien es un moco un poco más espeso que se dirige hacia la garganta. Entonces lo siente la gente como que le está cayendo de la nariz hacia la garganta de forma permanente. Eso básicamente es lo que nos produce la enfermedad rinosinusal. La poliposis es, por decir, todo lo que le acabo de mencionar, más el extra de la congestión, mucho más severa, ¿verdad? Porque básicamente la sintomatología de la poliposis se genera alrededor de la congestión. Entonces, mientras más se llenan las cavidades nasales de pólipos, menos va a ir respirando la persona, más presión va a sentir en la cara, más molestias va a sentir presión aquí en los pómulos, alrededor de los ojos, ¿verdad? Y todo eso. Se empieza a presentar muchas veces una sensación de que está tragando mucha flema a través de la nariz. Se puede producir flema hacia el frente, generalmente es una flema más viscosa, más espesa, en algunas ocasiones con mal olor, en algunas ocasiones con un poco de sangre. Todo esto depende de la sintomatología que pues, cada persona particular vaya a experimentar en su forma particular. ¿Desde qué edad se puede encontrar la poliposis? Los pólipos son generalmente de personas mayores. Estamos hablando de gente alrededor de los 20 y tantos años hacia arriba. Pero eso no quiere decir que no se pueda presentar en personas menores, en personas más jóvenes, pero con una tasa de incidencia mucho más baja. ¿Se podrían sobreinfectar o complicar si no se tratan a tiempo? Sí, así es. Uno de los problemas más grandes que tienen los pólipos es que no, pues esta es una forma mía de decirlo, no saben detenerse, ¿verdad? Entonces, una vez que la persona empieza a desarrollar la enfermedad, la poliposis no va a parar. No va a parar en ningún momento y va a continuar llenando la cavidad hasta que la llene completamente. Y una vez que empiezan a llenarse, muchas veces se empiezan a asomar a través de las narinas, de los hoyitos, de las fosas nasales. Y entonces ya cuando están ahí a ese nivel, que ya están un poco más expuestos al exterior, entonces se resecan, se contaminan con lo que nosotros tenemos en el ambiente, ¿verdad? Y eso lo hace más fácil de que se sobreinfecten. Y entonces le da una infección, ¿verdad? Una rinitis infecciosa en este caso, ¿verdad? Que va a necesitar un tratamiento a base de antibióticos y otros cuidados. Pero sí se pueden infectar. Bueno, con esta respuesta nos vamos a una breve pausa comercial. Continuamos con el doctor Enrique Cruz, nuestro médico otorrinolaringólogo que nos está acompañando y hablando acerca de la poliposis nasal o pólipos nasales, que de paso nos va a comentar con qué frecuencia se da este problema, doctor. Bien, como habíamos mencionado en el segmento anterior, pues la enfermedad se presenta con alguna frecuencia, pequeña frecuencia. Realmente no es algo así como demasiado frecuente. Gracias a Dios. Tenemos una
yo tengo un comentario acerca de este asunto cuando usted me menciona de que con qué frecuencia se presenta. Los pólipos tienen unas características muy interesantes, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, parecen gajitos de uvas, ¿verdad? Racimos de uvas. Y el pólipo, para que ustedes tengan una idea un poco más clara, es como cuando usted agarra una uvita y la pela. Entonces la comida de la fruta, ese es el aspecto que tiene, un aspecto grisáceo, medio transparente y más o menos es la misma consistencia, ¿verdad? Así son de tipo gelatinoso. Con alguna frecuencia se presentan algunas personas que llegan a la consulta con diagnóstico, o sea, llegan diciendo que quieren que uno los evalúe y los valore porque les han dicho que tienen poliposis nasal. Entonces, es un error muchas veces común que se presenta confundir los pólipos, confundir los cornetes, inferiores, que son parte natural de la nariz, ¿verdad? Con los pólipos. Entonces, a veces la rinitis hipertrófica, o sea, cuando los cornetes son muy grandes y anda la gente con la nariz tapada, pero eso es por la parte alérgica, ¿verdad? Son valorados a veces por personas que pues quizás no han tenido la oportunidad de ver estas patologías con tanta frecuencia y los confunden con pólipos. Y eso pues asusta mucho a la gente porque de entrada pues el médico que los evalúa les dice pues que tienen que operar. Entonces llegan un poco preocupados. La enfermedad pues como le estaba diciendo pues no es tan frecuente como pudiera ser, pero sí se presenta con cierta regularidad. Ahí en la imagen que tenemos en la pantalla tenemos un pólipo clásico, ¿verdad? Eso es una fosa nasal derecha y podemos ver toda la imagen del lado izquierdo es la parte de los cornetes y la parte de extrema derecha, ¿verdad? De la imagen es el tabique y en el centro se observa una imagen, ¿verdad? Grisácea que está entre los dos y eso pues es un pólipo. Los pólipos tienen una graduación, se puede decir que se gradúan dependiendo de hasta dónde llegan, ¿verdad? Tomando de la parte más alta, de la región del etmoides hacia abajo, ¿verdad? Entonces podemos graduarlos de 1 a 3. Cuando nosotros tenemos los pólipos más o menos a nivel del cornete medio, que es donde lo tenemos en este caso, bueno, ¿sí? Entonces vendría siendo más o menos como un grado 2. Ya cuando los pólipos llegan hasta la parte de abajo del cornete inferior, entonces ya son de grado 3 y es cuando generalmente ya obstruyen completamente la respiración en una u otra fosa nasal o en las dos. Doctor, ¿de qué depende el tamaño de un pólipo? Porque hay unos más pequeños Sí. y hay unos que son más grandes como este. Pues básicamente es el periodo de la evolución de la enfermedad. Los pólipos generalmente nacen muy chiquitos, o sea, son muy pequeños y empiezan como a inflarse, como a llenarse. Poco a poco van ocupando mayor espacio. Ahí estamos viendo nosotros una imagen de lo que se conoce con el nombre de un pólipo antrocoanal. Este es un tipo de pólipo muy particular, porque es un pólipo que nace dentro de la cavidad del seno maxilar, ¿verdad? Estamos hablando de esta región de aquí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un hueco que es el seno maxilar y toda la parte más grande de la masa que ustedes miran a la izquierda, la que se mira pisqueada de rojo, ¿verdad? Toda esa masa grande está dentro normalmente del seno maxilar. Y las piececitas más de arriba, las bolitas que se miran hacia arriba, generalmente protruyen hacia dentro de la nariz. Entonces, cuando nosotros encontramos un pólipo antroconal, tenemos que tener mucho cuidado con ellos porque estos habitualmente tienden no a irse hacia abajo, hacia la fosa nasal, a llenar la fosa nasal, sino que tienden a irse hacia la parte posterior, lo que nosotros llamamos hacia la región coanal, ¿verdad? Que es la que va a salir a la boca. Entonces, estos pólipos muchas veces aparecen a través de la boca. Cuando usted abre la boca así grande y entonces mira la campanita, de repente mira una pelota que está detrás de la campanita.
Y típicamente el paciente siente la sensación de estorbo, una sensación de ahogo, siente una sensación muy incómoda de que pues no puede respirar a través de la nariz y siente el estorbo. Entonces es una sensación clásica del pólipo entroconal. Tiene la facilidad muchas veces que dependiendo de si el cirujano, el otorrinolaringólogo que atiende al paciente tiene la pericia muchas veces de poderlo sacar, se pueden sacar de la forma que ustedes lo ven ahí y sale completito, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tarda, doctor, en poder llegar a un tamaño de este, es el pólipo nasal? Bastante tiempo, doctora, bastante tiempo. Esto no es la evolución, o sea, la evolución natural de los pólipos nasales es muy lenta, ¿verdad? Muchas veces es una evolución de muchos años, siempre y cuando, comúnmente, siempre y cuando no hayan sido tocados previamente. Hay una situación, en verdad, que hay que tener en cuenta. El tratamiento de los pólipos, que quizás lo hubiéramos tratado un poco más adelante, pero la pregunta pues necesita la respuesta de esta forma. Si nosotros operamos al paciente para retirar los pólipos, ¿verdad? Y se operan de una manera correcta, adecuada, ¿verdad? Dejando la mínima cantidad de pólipos dentro de la cavidad nasal, las probabilidades de recidiva son muy pocas. Sin embargo, recidiva me refiero a que vuelvan a salir. Sin embargo, es casi una norma conocida, ¿verdad?, que los pólipos son recidivantes. Entonces, esto quiere decir que aun y cuando muchas veces se hace el mejor intento por parte del cirujano de eliminarlos en su totalidad, existe una buena probabilidad de que los pólipos vuelvan a salir. Entonces, en la primera vez probablemente se tardaron, diga usted, ¿qué le puedo decir? No sé, una cantidad grande de años, 5 o 6 años en presentar las molestias más grandes. Pero la siguiente vez, después de la cirugía, comúnmente son más rápidos, ¿verdad? Entonces toman menos tiempo en volver a evolucionar a como estaban inicialmente. ¿Cómo se hace el diagnóstico, doctor, aparte de la clínica que usted nos ha mencionado? El diagnóstico de los pólipos, pues uno lo intuye mucho por la parte clínica, ¿verdad? El paciente le platica todo lo que les acabo de mencionar yo y pues uno ya va pensando en la probabilidad de una poliposis. Pero para poder hacer el diagnóstico correcto, hay algunas formas de hacerlo. Número uno, el estudio endoscópico. Se hace una endoscopía nasal. Se introduce una cámara dentro de la nariz para poder observar el contenido de la nariz y poder determinar si son pólipos o no. Esa es una visualización directa donde nosotros vamos a poder observar el pólipo tal y como usted lo mira en esa fotografía, ¿verdad? O sea, lo vamos a ver así en vivo y en directo. La otra manera, ¿verdad?, es a través de estudios por imágenes. El estudio más importante quizás para hacer esto es la tomografía axial computarizada. En la tomografía axial computarizada nosotros podemos observar, ¿verdad?, los senos paranasales en su totalidad, y cuando nosotros encontramos imágenes de ocupación dentro de los senos paranasales, entonces nosotros pues consideramos que hay una poliposis del tal grado, dependiendo de lo que se presente en cada paciente. Ahí estamos viendo otros pólipos. Estos son pólipos que muy probablemente estaban dentro de la cavidad nasal, son pequeños, están bien organizados y pues muchas veces cuando están así de bien organizados se pueden recoger así en una sola pieza. ¿Puede un paciente tener rinosinusitis y también los pólipos nasales? Sí, de hecho, casi siempre sucede, y como los pólipos están ocupando las emergencias de los senos paranasales, entonces se produce una sinusitis porque se retiene las secreciones que se producen naturalmente dentro de los senos paranasales, entonces se produce una sinusitis. Toda la sintomatología clásica de la sinusitis, dolor de cabeza, malestar, sensación de presión, secreción, moco y todo eso, más la congestión producida por los pólipos. Lo que ustedes ven ahí es lo que le estaba diciendo anteriormente cuando usted me preguntó que si se podían infectar. Eso es lo que nosotros llamamos una rinoscopía anterior, ¿verdad? Se pone un espéculo nasal dentro de la nariz, se expande la narina y lo primero que nosotros nos encontramos en este caso es un pólipo prácticamente ya saliendo de la nariz. Entonces, ya cuando los pólipos están en ese lugar, pues usted se puede imaginar que el resto de la nariz está completamente tomada, ¿verdad? Porque para que lleguen hasta ahí,
realmente tiene que estar lleno todo, sabiendo más o menos desde dónde provienen, ¿verdad? Entonces, eso es una de las imágenes que más clásicamente uno ve en los casos más severos, ¿verdad? Y es lo que a veces tienden a confundir algunos colegas con los cornetes hipertróficos, nada más que tienen características realmente diferentes. Nos tenemos que ir nuevamente. Continuamos en Avances en Salud. Estamos hablando acerca de los pólipos nasales. Sus preguntas son bienvenidas a través del 9230. A continuación veremos una imagen donde el doctor nos va a explicar cuál es el procedimiento otorrinolaringológico que se realiza para confirmar un diagnóstico de una poliposis nasal, que realmente amerita, como en algunos de los casos, como en el segmento anterior, el doctor nos mostró que con únicamente abrir un poco las fosas nasales y poder ir entrando, ya se puede ver en ese caso los pólipos, pero ese no es en todos los casos, sino que hay otros donde están un poquito más adentro y que se requiere de un estudio más minucioso. Doctor. Sí, el examen que ustedes van a observar ahorita es lo que se conoce con el nombre de nasofibroscopía, ¿verdad? Aquí se está entrando dentro de la cavidad nasal del lado derecho, ¿verdad? Ahí se pueden observar algunas estructuras. Lo que se mira inmediatamente ahorita, todo eso amarillo o blanco que se mira al lado izquierdo es el cornete inferior. Abajo lo que estamos viendo es que hay una franca infección, ¿verdad? Y ahí tenemos un pólipo que está emergiendo del seno maxilar derecho. Está desplazando esta masita que está al lado derecho, que es el cornete medio, ¿verdad? Entonces es un pólipo bastante agresivito, porque lo más probable es que está llenando completamente el seno maxilar. ¿Recuerdan la fotografía que vimos inicialmente, ¿verdad? Aquel pólipo grandote que se miraba que tenía unas pelotas arriba. Este es básicamente el pólipo adentro de la nariz todavía, ¿verdad? Y es lo que probablemente va a terminar produciendo el pólipo antrocoanal, ¿verdad? Ahí se está tratando de pasar hacia la parte posterior de la nariz para ver qué tanto hay de espacio tomado, pero resulta un poco difícil atravesarla, ¿verdad? Porque está tan desplazado en las estructuras que no permiten pasar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, es un procedimiento que comúnmente se hace bajo anestesia local, ¿verdad? Se le pone un poco de anestesia dentro de la nariz al paciente, y pues comúnmente no es un procedimiento doloroso, ¿verdad? Aquí se han tomado su tiempo para hacer el procedimiento porque están necesitando atravesar. Entonces, aquí están pasando por debajo y todo lo que ustedes miran blanco ahí es el pólipo. Y se miran los vasos sanguíneos, ¿verdad? Que están ahí, se mira muy, muy claramente. Y se está atravesando hasta la parte posterior. Ya dentro de un momento vamos a llegar a la parte de atrás de la nariz, ¿verdad? Donde ya se va a empezar a ver una cavidad nuevamente, ¿verdad? Ahí se empieza a ver y esa ya es la parte posterior de la nariz, hasta donde llega probablemente. Como el tratamiento de cada paciente, en este caso es individualizado, doctor, ¿cuáles? Me imagino que necesitan cobertura antibiótica, sí, y otros posterior a este procedimiento. Sí, el tratamiento que nosotros le damos a los pacientes inicialmente es un tratamiento esteroidal. Hay un montón de tratamientos que se han dado de forma habitual por mucho tiempo, ¿verdad? Se les ha dejado antihistamínicos, medicamentos para la alergia, ¿verdad? Antialérgicos, medicamentos antiinflamatorios, se les han dejado antibióticos, se les dejan duchas con solución salina, se les dejan un montón de medicamentos que realmente a la larga pues sí probablemente pueda hacer que ayuden a disminuir un poquito la incomodidad del paciente, pero no resuelven el problema. En este caso estamos viendo, voy a hacer un paréntesis de lo que estábamos hablando para describir este lado. Esta es la fosa nasal izquierda del paciente. Entonces no solamente tiene pólipos al lado derecho, sino que tiene pólipos al lado izquierdo también, ¿verdad? Entonces este paciente pues tiene una poliposis de grado 3 en el lado derecho y aparentemente de grado 2 en el lado izquierdo. Entonces, continuando con lo que le estaba mencionando, el tratamiento que ha resultado mejor
¿verdad? Mejor tolerado y mejor en todos los aspectos para la recuperación un poco más efectiva del paciente con pólipos es el tratamiento esteroidal, ya sea que se ponga a través de medicamentos tópicos, o sea, spray nasales, ¿verdad? O que se le dé a nivel sistémico por vía oral. Entonces, lo que pasa es que el problema aquí es que el tratamiento es un tratamiento muy prolongado. Entonces, se somete a los pacientes por mucho tiempo al efecto de los esteroides y eso, con solo que le digan esteroides, el paciente sale corriendo, ¿no? Porque les tienen un miedo a los esteroides exagerado, ¿no? No hay que tenerle miedo al esteroide siempre y cuando el medicamento vaya bien dosificado por la cantidad de tiempo y cuando se vaya a retirar, pues que se retire de una forma progresiva, descendente, lo que se llama un aclaramiento o clearance. Entonces, de esa manera no hay que tener ningún problema. Entonces, cuando tenemos pólipos así como los de este paciente que estamos viendo en este video, ¿verdad? Lo ideal es ofrecerle al paciente la oportunidad de retirarlos completamente, pero eso ya es mediante un procedimiento quirúrgico, una polipectomía. ¿Se pueden quitar todos los pólipos a la vez? Sí, de hecho se intenta hacerlo completamente, ¿verdad? Son procedimientos que no son la cosa más corta, ¿verdad? No son procedimientos tan cortos, porque hay que tratar de hacerlo de la manera más minuciosa. Como le mencioné hace un rato, cuando se hace la cirugía de la polipectomía, que hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Se busca tratar de que el paciente no quede con restos. Porque el problema de los pólipos es que esos que se miran ahí en la imagen son los grandes. Pero en la raíz, donde están naciendo otros más chiquitos, ¿verdad? Y el problema es que como son de una característica gelatinosa y son transparentes y todo eso, entonces cuando usted ya prácticamente ha retirado todos los pólipos, los poquitos que van quedando son tan chiquitos que ya no son tan visibles y se adosan o se pegan a la pared de la mucosa y muchas veces prácticamente desaparecen a la vista. Entonces, esos son los pólipos que prácticamente nos van a dar a nosotros la probabilidad de que tenga la recidiva el paciente. Entonces, todo esto tiene que hacerse muy cuidadosamente para tratar de que no repita el problema, por lo menos no tan rápido. El hecho de que un paciente tenga pólipos nasales podría traer repercusiones o complicaciones en la audición o en el oído. Sí, fíjese que sí. Si recordamos un poco la anatomía de la nariz, en la parte posterior de la nariz está la emergencia de la trompa de Eustaquio. Entonces, a través de la trompa de Eustaquio se produce el drenaje de las secreciones del oído medio y también se produce la ventilación del oído medio. Esto tiene que existir, ¿verdad? Es algo que tiene que estar permeable, ese tubito. Cuando los pólipos son muchos, ¿verdad? Entonces pueden caer prácticamente encima de la emergencia de la trompa de Eustaquio, la tapan, y entonces se produce una otitis media serosa. Cuando se produce este problema, entonces el paciente empieza a presentar manifestaciones como disminución de la audición, ¿verdad? Una sensación de oído tapado, alteración de la calidad de lo que escucha, ¿verdad? Todo esto en una forma realmente temporal, porque una vez que se elimina la obstrucción, el problema, o sea, la trompa vuelve a permitir el aire y a permitir el drenaje y entonces ya desaparece el síntoma. Pero sí se puede producir sintomatología auditiva. Cuando los pólipos están bilaterales, en ambas fosas nasales o en los cornetes, ¿se debería de hacer este procedimiento en una sola sesión o se tendría que separar primero un cornete y después el otro? No, tiene que hacerse todo de un solo, ¿verdad? Por decir así, la norma es que los pólipos aparezcan en ambas fosas, ¿verdad? O sea, es muy raro que usted vaya a tener poliposis solamente en un lado. ¿Qué cantidad de pólipos va a tener en cada lado? Eso puede ser variable. Puede ser que una fosa tenga un poquitito y la otra fosa tenga un montón, ¿verdad? Pero puede hacer que sea completa la poliposis en ambas fosas nasales. Entonces todo depende, pero sí se trabajan ambas fosas nasales al mismo tiempo. Cuando un paciente tiene sinusitis y los pólipos y que está un poco infectado con la sintomatología evidente y que amerita de tratamiento previo,
En el caso del otorrinolaringólogo, que es el que maneja, primero se hace el tratamiento de la sinusitis o se puede realizar el procedimiento para quitar la poliposis a la vez. Sí, hay que preparar al paciente previamente, ¿verdad? Casi siempre se les deja un curso de tratamiento antibiótico previo, ¿verdad? Si está demostrado que hay una infección, ¿verdad? Comúnmente se le deja amoxicilina con ácido clavulánico, que es lo más común, y que se conoce que tiene buen efecto, ¿verdad? En algunos casos se han utilizado un poco los macrólidos también, ¿verdad? La claritromicina se puede utilizar. Pero tiene una mejor respuesta la amoxicilina con ácido clavulánico. Si hay una infección claramente manifiesta, ¿verdad? Moco amarillo, moco verdoso, mal olor en la nariz y toda esa cuestión. Y al mismo tiempo se le dan sus esteroides, ¿verdad? Ya sea que se le va a dar su esteroide por vía oral o se le pone el esteroide tópico. Todo esto preparándolo para hacer un procedimiento. En la medida que nosotros hacemos eso, preparamos la nariz de la forma más adecuada para que cuando se va a hacer la polipectomía, pues entonces nosotros podamos tener un acceso más adecuado para poder atacar a los pólipos de una manera más correcta. Y con esta importante aclaración nos vamos a una breve pausa comercial. En Avances en Salud estamos hablando acerca de los pólipos nasales. El doctor Enrique Cruz, el otorrinolaringólogo que nos acompaña en esta hora de Avances en Salud, nos ha hablado acerca de todo un poco con respecto a los pólipos. Sin embargo, es necesario hacer varias aclaraciones. Una de ellas es de que la sedación tópica o que se realiza para realizar el diagnóstico o comprobar el diagnóstico que por clínica ya el doctor tenía, bueno, es necesario poder decirles de que la polipectomía o quitar los pólipos es mediante la sedación general, una anestesia general, doctor. Una anestesia general. Y en pantalla yo creo que esta sí es una polipectomía. Sí, aparentemente. Vamos a ir viendo el video para ver qué tenemos acá. Bueno, ahí pues obviamente los pólipos están hasta abajo, ¿verdad? Hay secreción, hay moco acumulado, ¿verdad? Y entonces aquí pues se está haciendo una inspección previa, ¿verdad? Se están separando los cornetes para ver más o menos la dimensión de la poliposis, ¿verdad? Y pues si vemos la imagen tomográfica, la que se miraba arriba, se mira que pues los pólipos están ocupando todos los espacios libres dentro de la cavidad nasal. ¿Se necesita tener una tomografía, doctor, para guiarse en esta cirugía? La tomografía es muy importante. Quizás no sea 100% obligatoria, pero es muy importante tenerla. Si usted la tiene, es de gran ayuda. O sea, es mejor tenerla que no tenerla. Ahí están viendo, ¿verdad?, cómo se van retirando los pólipos poquito a poco, ¿verdad? Ahí van saliendo, ¿sí? Tamaño importante. Sí, tiene su... Cuando vienen iniciando estos pólipos a salir, Míralo. a crecer, Sí. ¿existe sensación de cuerpo extraño, doctor? Sí, definitivamente. Cuando empiezan, precisamente, vale más que lo mencionó usted, mire, es cierto, los pacientes empiezan a sentir como que tienen estorbo en la nariz y andan queriendo sonarse la nariz porque dicen, así como decimos, así en buen cristiano, como que tienen un moquito atravesado que no lo pueden sacar y va y se suena la nariz y jalan para adentro y se dan duro y jamás sale el famoso moquito, ¿verdad? Entonces, eso es un signo que muchas veces nos indica la posibilidad de una poliposis, ¿verdad? Y comúnmente sí se presentan cuando comienzan. Entonces, así como estaban viendo ustedes en esa imagen, pues se van resecando poco a poco, ¿verdad? Como les mencioné hace un rato, hay varias técnicas, ¿verdad? Hay varias técnicas. Esta es una técnica bastante clásica, ¿verdad? Se van retirando con instrumentos cortantes romos,
¿verdad? Se van desplazando primero las estructuras normales, los cornetes, como ese que están tocando ahorita, que lo están haciendo hacia un lado, ¿verdad? Y se van dejando libres los pólipos para poderlos ir sacando poco a poco. Existen otras técnicas, quizás, por decir así, un poco más modernas, ¿verdad? Con un aparato que se conoce con el nombre de microdebridador, que es lo que pues es la técnica que está en boga, por decir así, la técnica más frecuentemente utilizada, que básicamente lo que estamos hablando ahí es un aspirador que tiene en la punta una sección que come, por decir así, o sea, va prensando el pólipo, lo va agarrando y al mismo tiempo lo va succionando. Y entonces, pues uno no mira el pólipo grande al final, sino que todo lo que sale pedaceado, por decir así, ¿verdad? Pero es bastante buena en el sentido de que como se va succionando, entonces nosotros no tenemos un área así de sangrado, que se mira muy rojo y todo eso, ¿verdad? Aparte, claro, de que se prepara el área con medicamentos para que pues no se presenten estos sangrados. Pero esta es la técnica más clásica, ¿verdad?, que se utiliza. Y pues ahí, pues ya una vez que se libere completamente todas las partes más proximales de entre el cornete y el seno maxilar, pues entonces ya queda todo eso liberado y pues el paciente queda con una buena capacidad para respirar. Una nueva pausa comercial nos espera, pero enseguida volvemos. Estamos llegando al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía, pero también le agradecemos al doctor Enrique Cruz, un excelente otorrinolaringólogo que nos acompañó el día de hoy hablando acerca de los pólipos nasales. Doctor, ¿dónde lo pueden contactar nuestros televidentes y pacientes? Bueno, gracias por darme este pedacito. Tengo mi clínica en el barrio La Granja, ¿verdad? Se llama Clínica La Granja. Ahí está ahorita el teléfono en pantalla. Estamos también en el Hospital San Jorge del barrio La Bolsa, y también, como usted mencionó, damos consulta fuera de Tegucigalpa. Precisamente mañana vamos a estar en Juticalpa, en la clínica PMQ, y el sábado en la clínica Michel, en Catacamas, ¿verdad? También atendemos en Semeca, en La Esperanza. Lamentablemente Ciguatepeque ya no lo hacemos, doctora, pero sí estuvimos por mucho tiempo por ahí. Bueno, lo había mencionado. Y Marcala, antes de que se me queden, ¿verdad? Lo había mencionado, pero bueno, usted ya escuchó toda la gama de lugares donde el doctor Enrique Cruz tiene la bendición de poder atender, y los pacientes también, de poderlo recibir a él y contar con un excelente especialista en otorrinolaringología. Buenas noches.